Dr. George, Podólogos Profesionales, tiene el agrado de presentar la sección de Podología. El paciente diabético y la podología con el Dr. George. Dr. George, ¿cómo está? Mira, Ceci, como siempre, a tus pies. Gracias, doctor. Bueno, hoy vámonos inmediatamente a hablar sobre este tema que es muy importante. Yo le pregunto, ¿todas las personas con diabetes deben acudir con un podólogo, doctor? Definitivamente, mi Ceci, una característica importante es que a veces llega el paciente diabético, ya empezó un pie diabético, y era porque pues iba y se hacía otro tipo de controles, trataba de tomar algún medicamento, a veces iba con el nutriólogo, pero no pensaba en su pie. Y desafortunadamente lo primero que utilizamos cuando nos paramos son los pies. Los que caminan todo el día es el pie. Y a la hora que tú ya ves que tu pie está en malas condiciones, entonces quieres acudir. ¿Por qué no viniste antes? Antes, así es. Entonces, es bien importante saber qué tan importante es la podología en la diabetes. Bueno, es tan importante que formamos un grupo multidisciplinario, por eso hoy le pedimos a Marianita, una nutrióloga que es experta como parte de un grupo multidisciplinario, que estuviera con nosotros, y ahorita le vamos a hacer unas preguntitas en donde ese equipo multidisciplinario, donde tenemos al endocrinólogo, donde tenemos al mismo nutriólogo, donde tenemos al ortopedista, al podiatra, al internista, al infectólogo, al urólogo. Ya hemos hablado del daño que hace la diabetes en el riñón. Entonces, todo esto, cuando lo vemos multifactorial, bueno, en la podología es importante, porque esto nos va a ayudar a poder salvar esa extremidad. A ver, doctor, entonces, ¿cómo podemos prevenir un pie diabético dentro de la podología? Primero, con el diagnóstico, realizando una calificación adecuada. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, pues tenemos que ver que el pie empieza a edematizarse, tenemos que ver la presión, los pulsos, la sensibilidad, y todo esto nos lleva a un recorrido a ver el daño que se está verificando. Pero hay una parte muy importante, cuando ese daño es producto precisamente de la función de su páncreas, de la función de la regulación del azúcar. Pero ahora, eso es bien importante. Yo le tengo una pregunta. ¿Qué importancia tiene la medición del azúcar en el pie diabético y medirlo, por ejemplo, con un glucómetro? ¿Es recomendado? ¿Cómo está esto? ¿Cómo se debe de manejar? Fíjate que aquí, cuando decimos que una persona se hizo una determinación de glucosa, y tú encontraste que tu glucosa era de 80. Sí. A los 6 meses, que a veces no hacemos eso, te haces otra determinación y tu glucosa es de 90. A los otros 6 meses te haces otra determinación y tu glucosa es de 100. Y ya al año te haces una determinación de glucosa y ya tienes 120. ¿Por qué hago yo esta reflexión? ¿Qué estaba ocurriendo ahí? Era importante ver que la glucosa iba aumentando. Te estaba diciendo algo, y eso es algo que frecuentemente no lo hacemos nosotros. Eso se llama monitoreo. Y el monitoreo no es exclusivamente para el paciente diabético. Si yo tengo una persona que trabaja en una empresa, ahorita nosotros tenemos empresas que les interesa mucho la salud de sus pies, ¿por qué le voy a hacer un monitoreo? A lo mejor le hago una hemoglobina glicada, y ahorita vamos a platicar de ellas, pero qué importante es antes saber que estas personas que en un momento están trabajando para una empresa o en una escuela, o cuando yo soy familiar de pacientes diabéticos, dame cuenta en qué momento se está disparando esto. Y entonces es ahí donde surge eso. Me gustaría preguntarle a Marianita, ¿cuál sería la diferencia de una hemoglobina glicada a hacer un monitoreo en glucosa? Bueno, pues, ¿qué tal? Buen día. Pues actualmente lo que es el monitoreo, me gustaría hacer énfasis en una frase muy importante, que es: lo que no se mide, no se corrige. Y definitivamente, si un paciente con diabetes no tiene el control de su glucosa en sus manos, definitivamente no va a poder entrar en la triada que se necesita para el control de glucosa. Independientemente que tenga al mejor médico y el mejor control de medicamento,
si el paciente no se está monitoreando constantemente, probablemente este paciente no va a lograr las metas indicadas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una hemoglobina glucosilada y justamente lo que es el monitoreo? La hemoglobina glucosilada es un promedio solamente de 3 meses y no nos está dando en dónde están los picos más elevados o los más bajos del paciente, solamente nos da un promedio durante 3 meses. A ver, te interrumpo un poquito. Entonces, quiere decir que entonces, si yo llego y ven nuestras imágenes, siempre les ponemos imágenes padrísimas, esa hemoglobina glicada o glucosilada, porque pues ese nombre, se dan los dos nombrecitos. Nos llega un paciente y nos dice, es que yo no soy diabético o no me sube el azúcar, y le pedimos una hemoglobina, y eso me dice que 3 meses, desde hace 3 meses sí has tenido cifras, y me marca unos números para decirme, ¿eres diabético o no? Así es. Muy diferente a un monitoreo que puede ser predictivo. Como pues, por eso empecé con esa analogía en un principio, puede ser predictivo. Si yo me tomo mi glucosa antes, yo ya estoy prediciendo, pero si yo me digo que estoy aparentemente normal y monitoreo y las cifras son normales, no hay más, ya es predictivo. ¿Me puede ayudar para iniciar un tratamiento? Claro. ¿Pregunta? Definitivamente lo que es la hemoglobina glucosilada justamente nos hace es un estándar de oro justamente en la detección, pero un monitoreo capaz de poder ayudar al paciente a ser preventivo, ahorita actualmente ha avanzado la tecnología y tenemos en nuestras manos un superproducto que se llama Freestyle Libre. Freestyle Libre es un monitoreo continuo de glucosa que precisamente se coloca en la parte posterior del brazo y el paciente puede hacer los escaneos cada 10 minutos, cada hora. Cada minuto, a la hora minuto, que quiera. A la hora que quiera, justamente. O sea que si yo tengo mi pareja o tengo mi conocido y en un momento sospecho que pueda andar mal de su glucosa, porque a veces lo que no me da de esto son cifras de hipoglicemia en determinados momentos y lo veo que está dormido y llego con su celular y le pongo ahí el bracito y ya me dice tranquilo, o me dice alarma, no está dormido, está cayendo en un problema. Así es. Algo que detectamos con el monitoreo continuo son 3 cosas muy importantes. El tiempo en rango, que eso es una base muy especial precisamente para el control de glucosa, que es de 70 a 180, y variabilidad glucémica, esto es precisamente las principales causas macro y microvasculares del paciente, y las hipoglucemias asintomáticas, que son pacientes que definitivamente pasan por inadvertidas las hipoglucemias, y estas son consecuencias a futuro precisamente de lo que es el pie diabético. Y de ver el estado de conciencia, porque de veras me cayó una hipoglucemia y no sabemos qué tiene, se puso mal, pero traía ahí esa ruedita, ese Freestyle, y le aplicamos. Entonces estoy comprobando que dijiste 2 palabras también claves que a lo mejor, como aquí no están escuchando, no nomás profesionistas, sino pacientes diabéticos y todo tipo de personas, a ver, tú no dijiste, un gol estándar o estándar de oro es el que te dice, antes era, tú tenías una glucosa elevada, eras diabético, ahora nos vimos que no era tan sensible eso, y ahora tienes una hemoglobina glicada, no lo confirma, arriba de 6 ya nos está diciendo, pero luego tenemos la otra parte que no, el monitoreo que nos está salvando vidas o que nos está orientando a un tratamiento que nos permite tener ese conocimiento actual del que nos has dicho. Oye, ¿y es caro el tratamiento? Definitivamente es caro a percepción de qué. Vamos viendo que realmente el costo es una inversión para el paciente con diabetes. El paciente con diabetes necesita monitorearse, es de 1,500 pesos, sí se necesita cambiar cada 14 días, pero si hacemos un comparativo entre las tiras de glucosa capilar versus a lo que es el monitoreo de glucosa, definitivamente lo vale, sí. Así es. Y entonces, pues qué bueno que hoy, a lo mejor pues, nos vas acompañando en algunas otras entrevistas, Mariana, empezar a decirles a nuestra gente de arriba corazones lo importante que es que el manejar el paciente diabético no es nomás hacernos un examen o no es nomás hacernos una hemoglobina, sino es el manejo diario,
porque luego el paciente diabético es un paciente muy difícil, me dice así, no entiende, no hace bien las cosas, más en el pie diabético hay el edema, en fin, bueno, ahorita me vas a sacar. A ver, es que este es bien importante, ya hablamos del sensor, es estarte checando, en fin, pero cuando no te estás checando, ¿qué enfermedades se presentan en el pie diabético? Que esto es muy importante, o sea, cuando dejas a la deriva, no tienes un buen chequeo, no te estás, de veras, checando todos los días. Este sensor es maravilloso, a mí me encanta, felicidades. Un muy buen avance médico que te da una paz y una tranquilidad a toda la familia. Porque el diabético se enoja porque lo pican, se enoja porque ya otra vez me vas a tomar la glucosa, ya otra vez que estoy bien. No, pasas tu sensor, pasas todo y listo, y queda perfectamente bien la información. Ahora, si no sucede esto, si no te estás checando, ¿qué enfermedades se presentan en el pie diabético, doctor? Bueno, pues yo te voy a decir, el daño renal, la nefropatía diabética, que es otra de las cosas que nos sirve ese monitoreo, las enfermedades del corazón, de los vasos sanguíneos, la obesidad, las enfermedades del tiroides y el colesterol. Ahí en las imágenes van a ver el antes y el después, y qué importante es que nosotros estamos abordando a estas gentes. Exactamente. Bien, ¿cómo atender entonces el pie diabético? Creando conciencia. Yo siempre les digo, a ver, retírese su zapato. Y a la hora que se retira el zapato, ven las callosidades, ven a veces los simpéticos, esa piel, esas uñas gruesas que están manejándose. Ya no se diga la presencia de algunas úlceras, no metimos más imágenes porque luego las censuras, pero ya vemos a veces llegan los pacientes, se están quitando ahí sus gasitas y todo, y estás viendo esos exudados. ¿Cómo es posible que dejaron pasar esto? Ayer estaba salvando precisamente la vida de un piecito de una de mis pacientes, que su papá era diabético, y conocían todo el desarrollo, y sin embargo volvió a caer en lo mismo. Entonces, ¿cómo atenderlo? Así, primero haciendo conciencia, haciendo que vean sus pies, que en un momento dado vean que ya le hicimos un diagnóstico, que le hicimos pruebas, que le hicimos pulso, lo que hemos platicado. Entonces aquí es bien importante, Mariana, el estar checando la glucosa para no tener estos problemas. Así es. Y tener en cuenta que no nada más la glucosa de ayuno es la que nos va a salvar totalmente para el tratamiento. Hay huecos que no sabemos de lo que está pasando a lo largo de todo nuestro día, y es necesario estarlo midiendo. Que no significa una obsesión, simplemente significa estar en control. Exactamente. Ahora bien, doctor, la rehabilitación vascular en el pie diabético, ¿cómo se maneja? Bueno, tal vez es de lo más importantísimo, porque nos permite primero realizar un aseo adecuado, y nos permite empezar a tratar la neuropatía, nos permite tratar los problemas dérmicos, tróficos locales, nos permite ayudar a la movilización, nos permite movilizar el edema. Entonces, iones de plata, recuperador electrónico, EMS, TEMS, infrarrojo, masajes, es muy amplia, y eso es algo de lo que nos ha dado ese otro plus, el poder ayudar a ese paciente a que mejore, aunque definitivamente el paciente, cuando ya hace conciencia y se ayuda, luego quiere más y más y más. ¿Y ahora qué más le puedo hacer a mi pie aparte de rehabilitación? Perfecto. ¿Cuál es, ahora sí me voy a algo muy importante, el tratamiento quirúrgico a seguir? Pues eso es lo que quiere más el paciente. Tiene sobrecargas, tiene deformidades, y entonces ya lo controlamos, ya mejoramos su circulación, ya tiene su monitoreo, ya es un paciente estable, es un paciente que está en condiciones. Entonces ahora sí, miren, como ven ahí en la imagen, vamos a enderezar sus deditos, vamos a mejorar las sobrecargas, esas sobrecargas que hacían la úlcera o el mel perforante o las callosidades, como ya no apoyan y apoyan adecuadamente, entonces logramos incluso algo más, porque ha de saberse así, que de todos modos, aunque el paciente hizo conciencia, como que ya cuando estamos bien se nos olvida eso, y volvemos otra vez a la flojera, queremos hacer que nuestro pie haga todo. Y cuando ya hacemos rehabilitación, utilizaba plantillitas, se tiene tipo de rehabilitación y le empieza a dejar hacer. Entonces esto nos ayuda, pero no por eso debe de bajar la guardia. Esto es bien importante, sobre todo el saber todo lo que tenemos que hacer, y sobre todo el monitoreo, ¿verdad, Mariana? Así es. Hacer conciencia, como dice el doctor, hacer siempre sus chequeos constantemente, y su rutina de monitoreo continuo. Eso va a ser más que
lo más... Es lo esencial, totalmente. Justamente. Yo te lo digo porque lo estoy viviendo, lo he vivido, y el estar pasando totalmente, el estar checando la glucosa a tu familiar, primeramente la familia se queda tranquilo y sabes cómo está el paciente, ¿sí? Y darle también a conocer al médico tratante cómo se está manejando la glucosa. Así Que es. eso es bien importante. ¿O no, doctor? Porque Claro, fíjese sí. que es interesante, de veras, a mí me gusta mucho, yo los felicito con este sensor, porque realmente nos va a dar mucha tranquilidad a la familia. Sí, es que cuando llegó la gente decía, bueno, ¿para qué ocupo asesor? Me pico varias veces al día. Ya cuando estás escuchando todo el programa y que lo puedes ver en la repetición, es por eso que hoy decidimos a las personas que nos marquen en estos 3 programas, se va a elegir, porque le vamos a dar 2 sensorcitos, uno en un programa, otro en otro, a esas personas. Vamos a juntarlos en 3 programas para que nos estén Muy bien, escuchando los doctor. 3 programas, y ya después tú aquí te voy a traer los sensores, usted se hace el sorteo, los manejamos. Elegimos a las Sí, personas aparte, afortunadas. que a esas personas van a llevar el sensor y van a llevar una consulta de cortesía, porque ocupamos un momento de explicarles, a evaluar sus pies. Entonces van a tener su consulta completa, la aplicación de su sensor, Muy bien. que sepan utilizar esto. Correcto. Doctor, ¿a dónde se tienen que dirigir con ustedes? ¿Su número telefónico? ¿Dónde lo localizamos? Bueno, nuestro teléfono es 33 36 16 57 11, 33 36 16 57 11, y nuestro domicilio es Avenida Arcos 268, Colonia Arcos Sur. Y bueno, pues de nuevo, igual, la primera persona que nos llame tiene su consulta de cortesía, a las que llamen después tienen su 50% de descuento, y las que se apunten en 3 programas vamos a estar aquí, van a estar los sensores y va a estar su consulta, entonces paquete completo. Perfecto. A llamar con el doctor George. Marianita, muchísimas gracias. Gracias que te vaya a muy bien. ustedes. Felicidades Muchas por gracias. traernos Gracias, esta no, información hombre. tan importante, ¿verdad, doctor? Sí, claro. Es un Muy placer bien. trabajar aquí con el doctor George. Gracias, gracias, doctor. Dr. George, Podólogos Profesionales, tuvo el agrado de presentar la sección de Podología.